ver si la prueba hacemos el próximo día miércoles. ¿Qué les parece? Sí, está bien, ingeniero. Sí, no habría ningún Bueno. problema, ingeniero. Bien, entonces vamos a empezar la clase. Les mandé yo el link para que puedan descargar este texto. No sé si ya lo pueden observar en la pantalla compartida. Sí, se observa, ingeniero. Sí, se ve. Bien, entonces para que lo descarguen y así mismo para ir siguiendo y que ustedes puedan estudiar. Bien, entonces en esta parte de la asignatura sería el capítulo 2, que está dedicado al tema del pronóstico, de la determinación de ciertos estudios que hay que hacer para ejecutar los trabajos que vayamos a desempeñar. Entonces, vamos a darle un enfoque práctico, porque a veces esa metodología es un poco teórica y no es tan práctica, digamos. Entonces, vamos a hacerlo nosotros, más bien todo lo contrario. Entonces, vamos a hacer el seguimiento de este texto, porque la mayor parte de actividades que se realizan a nivel profesional se hacen siguiendo lo que se conoce como un proyecto. ¿Sí? Entonces, es muy común escuchar en el argot técnico, especialmente en lo que es ingeniería, la ejecución de proyectos. Siempre. Ustedes van a hablar con los ingenieros, le dicen, estoy haciendo un proyecto, estoy ejecutando un proyecto, hice los estudios para un proyecto, estoy presentando un proyecto, etcétera. Siempre van a escuchar la palabra proyecto, ¿no es cierto? Ahora, vamos a enfocar nosotros todo lo que vamos a ver de aquí en adelante en la asignatura a la ejecución adecuada de los proyectos, porque una vez cuando empieza a trabajar, empieza a desempeñarse profesionalmente como ingeniero, siempre cuando va en las instituciones o cuando trabaja en la actividad particular, tiene que realizar proyectos. Y yo me he dado cuenta, y obviamente, claro, por experiencia personal también, que a veces uno al principio no tiene una concepción cabal de lo que es un proyecto. Y entonces cuando le dicen que le disponen a uno ya que elabore un proyecto, uno empieza a tener ahí mil de dudas, chúticas, se le viene un poco la complejidad, un poco la complicación en la actividad que uno realiza. Entonces, vamos a ir siguiendo paso a paso qué es un proyecto. Para cuando tengan que desempeñarse como ingenieros y puedan ya más o menos hacer un trabajo adecuado. Yo siempre estoy recibiendo ingenieros nuevos en mi trabajo normal, en mi trabajo principal. Apaga el micrófono. Tiene apagado el micrófono, ingeniero. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Ahí sí. Hola. Ahí sí, ingeniero. Listo. Bien. Entonces, como les estaba comentando, la idea aquí es que ustedes tengan una concepción de lo que son los proyectos, porque eso les va a ayudar muchísimo cuando ya estén en el ejercicio profesional. Bien, entonces veamos cuáles son los conceptos y qué estructura, cuál es la forma que tiene un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el texto? Un proyecto puede asimilarse a un estudio de simulación. Es un proceso de aproximaciones sucesivas. Es decir,
es un ensayo completo de lo que se busca alcanzar, por lo cual todo estudio de un proyecto desde su inicio deberá contar con un director. También debe ser ejecutado por un grupo multidisciplinario. En el caso de que se justificara la ejecución del proyecto, el director del mismo debe decidir invertir en él, caso contrario debería archivarse. ¿Sí? Entonces, ahí viene un poco ya la confusión que se suele dar ya en la práctica profesional. Entonces, primero, cuando se realiza un proyecto, a veces se tiene la concepción errada de que lo que uno pensó que se debe ejecutar en el proyecto, eso es la única realidad que existe. Y hay una situación que yo les aconsejo que ustedes nunca vayan a poner en práctica, que los profesionales empiezan a explicar el proyecto y dicen, ese proyecto está mal hecho. Es una expresión, oiga, que sinceramente yo me muero de iras cuando escucho esa situación. Entonces, eso no es cierto, verá. Un proyecto se puede hacer de 1000 formas distintas. No existe una sola forma de desarrollar un proyecto. ¿Sí? Entonces, cada uno de los profesionales, cada persona tiene una idea diferente de cómo ejecutar un proyecto. Y entonces, ¿qué es lo que hay que ir haciendo? Tenemos que ir desarrollándolo de manera tal que vayamos haciendo estudios, análisis, para que el proyecto en realidad sea lo mejor posible, sea lo más fácil de ejecutar. ¿Sí? Pero siempre va a haber personas que critiquen, que se opongan a la ejecución del proyecto. Entonces, ustedes como ingenieros, yo les recomiendo, como futuros ingenieros, les recomiendo desde ahora, siempre que vayan a hacer un proyecto, tienen que decidirlo bien técnicamente, hacer los estudios adecuados. Y la seguridad que ustedes tengan les ayudará a enfrentar todas estas circunstancias problemáticas que se suelen dar. Ahora, desde el punto de vista conceptual, aquí el texto, ¿qué nos dice? Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, incluido una necesidad humana. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos dedicados al tema de la energía, ¿no es cierto? Ustedes como ingenieros electromecánicos, yo como ingeniero eléctrico, uno de los objetivos fundamentales que tenemos es satisfacer la necesidad que tienen las personas del servicio de energía eléctrica. Sí, porque ustedes conocen, toda persona necesita energía eléctrica para poder hacer sus actividades. ¿Sí? Entonces, esa es la necesidad humana. Ese es el requerimiento que tiene la población y lo que tenemos que ir haciendo nosotros es desarrollando los proyectos de tal manera que podamos llevar el servicio de energía eléctrica a las personas. Ahora, no todas las personas van a necesitar la misma cantidad de energía, va a haber diferentes situaciones. Otra cosa, la energía eléctrica no está disponible en todos los puntos. ¿Sí? Hay lugares en donde está disponible, por ejemplo, nosotros aquí en el centro de la ciudad, etcétera, tenemos la energía prácticamente a nuestra disposición. Y entonces ejecutar un proyecto es relativamente sencillo. Pero hay personas que viven en lugares alejados y obviamente, claro, ahí ejecutar un proyecto para llevar energía eléctrica se vuelve un poco complicado. Otra situación, cuando ustedes ejecuten proyectos, puede ser de que se complique un poco la concepción del proyecto y los estudios que se tienen que desarrollar. Y entonces hay que formar un grupo multidisciplinario que pueda desarrollar el proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un conocimiento limitado. Eso es otro error que yo siempre veo. Se empieza a ejecutar un proyecto y un profesional se compromete a realizarlo en forma íntegra. Pero luego empieza a tener complejidades, complicaciones, porque necesita otros profesionales. Por ejemplo, en la actualidad, para desarrollar un proyecto de energía eléctrica que sea complejo, se requiere, por ejemplo, disponer de un ingeniero civil para que haga los cálculos de las obras civiles del proyecto. Se requiere a veces ingenieros mecánicos que nos ayuden a hacer con ciertos cálculos mecánicos. Se requiere ingenieros en telecomunicaciones para que desarrollen todo lo que tiene que ver con la automatización de los equipos, etc.
¿sí? Y entonces ahí también les doy un consejo, cuando ustedes vayan a ser contratados para ejecutar un proyecto, tienen que empaparse cuál es el ámbito en el que se va a desarrollar el proyecto y qué profesionales necesitarán ustedes contar para hacerlo. Entonces, de esa manera se puede valorar correctamente el trabajo que se va a realizar. Porque si no, lo que suele suceder es que se coge el proyecto por un precio más bajo y cuando se necesita contratar a los otros profesionales ya se topan con la realidad de que ya no les va a alcanzar el dinero. Y entonces ahí se empieza a hacer proyectos mal hechos que en realidad no cumplen las expectativas de los que le contratan. Entonces todo esto hay que irlo analizando antes de ejecutar los proyectos. El texto nos dice, por lo antes expuesto, se puede decir que un proyecto es el conjunto de antecedentes que permiten estimar las ventajas y desventajas implícitas en el deseo de suministrar un bien o un servicio, con el ánimo de determinar su contribución potencial al desarrollo de la comunidad al cual va dirigido, mediante la asignación de ciertos recursos. Entonces, va a necesitarse, ¿qué nomás para desarrollar un proyecto? Los recursos humanos, el personal, los profesionales, recursos financieros y finalmente materiales, equipos, herramientas, materiales mismos para ejecutar el proyecto. Ahora, todo esto tiene sus propias complejidades, ¿no es cierto? No se puede contratar cualquier recurso humano, entonces usted tendrá que determinar los perfiles de las personas que van a intervenir en el proyecto. En el tema financiero, ahora en esta asignatura vamos a ver qué técnicas se utilizan para saber cuántos son los recursos financieros que se requieren y luego también para ver si es rentable o no ejecutar el proyecto. Otra falla que he visto yo en nuestro medio es que esta parte del análisis financiero no se realiza, lo cual es un error tremendo. Entonces, las instituciones, las personas empiezan a desarrollar el proyecto y luego a veces no pueden ni concluirlo porque les falta el recurso económico. Y si lo concluyen, luego produce pérdidas. Entonces, es lo que no tenemos que realizar. Bien. Conocido esta pequeña introducción, vamos a ver ya un poco en detalle ciertos conceptos que tienen que ver con la ejecución de los proyectos. Primero, se tiene una gran clasificación de los tipos de proyectos. Entonces, los proyectos se dividen en dos grupos. Primero, tenemos proyectos de inversión privada. Y el otro tipo de proyectos es el proyecto de inversión social o de inversión pública. Entonces, no se puede manejar los dos tipos de proyectos de la misma manera. Los proyectos de inversión privada se impulsan o se desarrollan con capital privado. Es decir, hay personas particulares que invierten en la ejecución del proyecto. Ahora, ¿para qué invierten en el proyecto? Están orientados a buscar beneficios económicos. Eso es lo que se busca. Entonces, se ejecuta un proyecto para tener utilidades. Mientras que los proyectos de inversión social, es decir, los proyectos públicos, también denominados de desarrollo local, tienen iniciativas gubernamentales y buscan el desarrollo o la satisfacción de las necesidades sociales. ¿Sí? Entonces, son dos ámbitos distintos y entonces hay que aprender a diferenciarlos para hacer los cálculos de rentabilidad. Entonces, miren, cuando son proyectos de inversión privada, lo fundamental es las utilidades, la ganancia que se va a obtener con el proyecto. En cambio, si son proyectos de tipo social, lo que se busca es satisfacer la necesidad de las personas. Pero claro, no por eso vamos a desperdiciar los recursos económicos. Entonces, por más que sea un proyecto social, se debe tener cuidado con la cantidad de los recursos que se va a utilizar. Bien, ¿cómo es la estructura de un proyecto? Los componentes básicos de un proyecto son tres. Primero, el estudio de mercado, que incluye al consumidor, a los competidores, a los proveedores y a los distribuidores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el estudio de mercado? Determinar
la cantidad de productos y servicios que nosotros tendremos que fabricar para poder venderlos. ¿Sí? Entonces, dependiendo del mercado que nosotros vayamos a atender, entonces se hace una inversión mayor o una inversión menor. ¿Sí? Entonces, también aquí hay un error de concepto que a veces las personas se equivocan, en el sentido de que se invierte demasiado dinero y que el mercado es muy pequeño. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El proyecto fracasa. Entonces, la inversión no se recupera nunca. O puede suceder lo contrario, que el mercado sea muy amplio y que nosotros hagamos una inversión demasiado pequeña. Entonces, ahí estaríamos perdiendo dinero. Ahora, ¿qué es lo más tenemos que considerar en esta fase del proyecto? Debemos saber cuáles son los consumidores para nuestros productos y servicios. ¿Sí? ¿Cuáles son los segmentos de la población que van a ser nuestros clientes? En segundo lugar, tenemos que hacer un análisis de la competencia. ¿Existen otras personas, otras empresas, otras instituciones que prestan nuestro mismo servicio o no? Luego, tenemos que saber si existen proveedores que nos puedan entregar los insumos, la materia prima, las herramientas, los equipos para nosotros poder hacer nuestros productos y servicios. Si no se tienen buenos proveedores, no sirve de nada la inversión que hagamos porque no vamos a poder producir nada. Y finalmente, ¿cómo se va a distribuir esos bienes y esos servicios? ¿Quiénes nos van a ayudar a comercializarlos? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ahora todo bien, ingeniero. No, ingeniero, todo bien. Muy bien. Una vez que sepamos que en realidad existe mercado potencial para los productos y servicios que vamos a realizar, entonces se tiene que realizar un estudio técnico. ¿Sí? Entonces, en este estudio técnico vamos a determinar el tamaño, la localización, cuáles van a ser los procesos productivos, la distribución física y la estructura organizacional del proyecto. ¿Sí? Entonces, eso sí es fundamental. Ahí es donde entramos nosotros los ingenieros a dar nuestro aporte para este estudio técnico. Y finalmente, el estudio financiero, que incluye la evolución financiera, económica y social, que es lo que vamos a ir viendo ahora paso a paso cómo desarrollar. Bien, ahora, como ven, no es un tema tan sencillo, es un tema un poco complejo, y obviamente cuando hay estas complejidades, siempre se habla de los ciclos, Entonces, ¿cuál es el ciclo de un proyecto? El ciclo de un proyecto de inversión está conformado por 3 elementos que se evidencian en el cuadro que estamos viendo, que vamos a ver seguidamente. Todo proyecto inicia con la etapa de preparación o preinversión, que está formada por la idea, el perfil, el estudio de prefactibilidad y la factibilidad del proyecto. ¿Sí? Entonces, siempre se tiene que hacer estos estudios de prefactibilidad y de factibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el estudio de prefactibilidad? Saber que existe un mercado potencial para nuestro proyecto. O sea, que sí va a haber la posibilidad de que nosotros podamos tener clientes para vender nuestros productos. Sí, es la prefactibilidad. Luego viene el tema de la factibilidad del proyecto. Entonces, en la factibilidad del proyecto tenemos que ver si los recursos disponibles a los cuales nosotros podemos acceder van a permitir realizar el proyecto. A eso se refiere. Y ahí iremos viendo también de manera sistemática cómo se hace esto de la prefactibilidad y la factibilidad. Luego viene el tema de la inversión, que es la fase en la cual se ejecuta el proyecto, y la operación es la fase de administración y evaluación de las acciones del proyecto. ¿Sí? Entonces,
vamos viendo cada una de estos segmentos del ciclo del proyecto. Entonces, primero tenemos la preinversión. Entonces, en la preinversión, ¿qué hacemos? Primero, identificación de las necesidades del mercado para nuestros productos. Luego tenemos una fase de selección, luego de formulación y finalmente una evaluación de que se puede realizar realmente el proyecto. Entonces, aquí hacemos nuestros estudios técnicos, nuestros diseños, nuestro estudio de mercado, etcétera, etcétera. Luego ya de que esto se tiene definido, que ya se tienen los planos, los diseños, ya se tiene establecido, por ejemplo, los procesos de producción, etcétera, etcétera. Entonces vamos a la fase de inversión. Entonces, en el tema de la inversión, tenemos una etapa de planeación, luego tenemos ya la fase de operación mismo de nuestra planta, de nuestro negocio, tenemos una fase de control y de revisión. Entonces, se tiene que hacer siempre control en la fase de la inversión, porque eso también es un error que lamentablemente sucede mucho y que yo también les aconsejo que ustedes no vayan a caer en eso. Se hace la inversión y no se controla si se está teniendo éxito o no con la ejecución de nuestro negocio. Es una falla tremenda. Cuando ya se quiere reaccionar, ya es demasiado tarde. Posiblemente ya tengamos que cerrar las puertas porque ya hemos perdido demasiado dinero, ¿sí? Esto yo lo he visto tanto en el aspecto público como en el privado, ¿sí? Entonces, el control es la diferencia entre el éxito y el fracaso de las organizaciones. Entonces, siempre hay que realizarlo. Y finalmente, tenemos la parte de operación, que viene a ser ya las actividades de producción del bien o del servicio que vayamos a prestar. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, ingeniero, todo bien. Bien. Entonces, ¿cómo nacen los proyectos? A través de la generación de ideas de proyectos. Entonces, el texto, ¿qué nos dice? La clave de oro del éxito está en tener buenas ideas de negocios o proyectos. Por lo tanto, la identificación de buenas ideas de negocios o proyectos debe hacerse sin ahorrar esfuerzo alguno. Hay quienes sostienen que las buenas ideas de bienes o servicios solo las pueden tener grandes organizaciones dedicadas a la investigación, y ya que se terminó la época de los empresarios. Conceptos completamente erróneos y ampliamente refutados por la gran cantidad de negocios pequeños de éxito que operan en todas las comunidades. La tarea del empresario no es la de buscar avances tecnológicos. Perdón. Su misión es buscar la oportunidad para invertir su capital y su talento para obtener beneficios y ganancias personales. Entonces, nunca hay que correrse, porque ya a veces ponen demasiados obstáculos a los emprendedores. Eso es muy común. A mí eso es algo muy malo. Cuando uno quiere hacer un proyecto de inversión, todo el mundo se opone. Todas las instituciones están en contra. Es una situación terrible. Pero uno no tiene que darse por vencido y tiene que seguir adelante con la idea que uno tiene para trabajar. Aquí el texto nos plantea, dice, la principal pregunta es, ¿cómo se pueden identificar las oportunidades de negocio o proyectos? Entonces, el texto nos dice que existen dos enfoques. Primero, identificar la necesidad y luego definir el bien o servicio que satisface dicha necesidad. Entonces, ese es el caso típico de la energía eléctrica. Entonces, por eso es que para la empresa eléctrica le es tan fácil desarrollar proyectos. Nosotros estamos desarrollando proyectos todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita energía. Todo el mundo se acerca a la empresa a pedir energía. Entonces, la necesidad ya es fácil identificar. La segunda forma es buscar una idea de un bien o servicio y luego determinar la magnitud de la necesidad. Entonces, es el otro mecanismo.
ustedes pueden identificar algún producto, algún servicio que existe en otros lados, por ejemplo, en otras ciudades, en otros países, cuando tengan la oportunidad de viajar. Ustedes traen esa idea al Ecuador o traen esa idea a Loja y tratan de ver si ese producto nuevo, ese servicio nuevo va a ser aceptado por las personas. Entonces, hay esas dos maneras. Primero, identificar algo que la gente necesita y tratar de suplirle. Y la segunda, traer ese producto o servicio nuevo y ver si la gente lo va a necesitar, lo va a ocupar. Las principales fuentes de ideas de proyectos son A. Programas de desarrollo y estudios sectoriales. Las proyecciones y objetivos de producción ofrecen información para estudiar nuevos proyectos. Se pueden emplear dos criterios. Primero, agrupando proyectos vinculados por factores técnicos llamados complejos técnicos y el agrupamiento de proyectos vinculados con factores de localización denominados complejos geográficos. Entonces, hay esas dos maneras. Por ejemplo, mire, una situación que se presta para esto es la necesidad de comunicaciones que tenemos ahora. ¿Sí? Entonces, es una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque todo el mundo requiere este rato interconectarse porque necesitamos tener las clases, por ejemplo, virtuales. Entonces, yo de lo que me he dado cuenta ahora en este tiempo, han florecido, por ejemplo, las empresas que venden computadores, que dan el servicio. Entonces, ellos están aprovechando esta situación. ¿Sí? Entonces, son factores técnicos que nosotros podemos analizarlos y buscar un nicho para nuestros trabajos. Y el otro tema son los ambientes, los complejos geográficos. Entonces, por ejemplo, mire, ahora se está dando un tema interesante que es el desarrollo de ciertas zonas de la provincia de Loja. Por ejemplo, un complejo geográfico que se está desarrollando en la provincia es el Cantón Zapotillo. Es el Cantón Zapotillo porque ahí se hizo un proyecto de riego, hay miles de hectáreas que están irrigadas ahora por el proyecto de riego Zapotillo, y ahí entonces se tiene ya un complejo geográfico donde hay mucha gente que está yendo a invertir. Y por eso que nosotros como empresa eléctrica vamos a hacer varios proyectos de desarrollo, vamos a hacer una subestación, estamos construyendo unos alimentadores primarios y todo, porque sabemos que ahí hay un complejo geográfico que se va a desarrollar en el futuro próximo. ¿Sí? Otro complejo geográfico se está dando a este momento, para ustedes saben, en la parte del oriente, en el sector del Pangui, de Yanzasa y todo, por el desarrollo de la minería. Entonces, ahí también se van generando requerimientos de servicios, de técnicos, etcétera, etcétera, porque va a empezar a crecer por la gente que va a trabajar allá. Entonces, así se van ubicando estos complejos geográficos para poder ir desarrollando nuestras actividades económicas. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí está claro? Sí, creo. Bien. Luego tenemos estudios de negocios existentes. Entonces aquí ya no tenemos que estar rompiéndonos la cabeza para identificar estos nichos, sino que más bien vemos ya lo que está pasando. Entonces, se hace uso de los directorios industriales locales o regionales, los cuales proporcionan información de las unidades que producen bienes o servicios. Entonces, ¿qué información podemos obtener ahí? Necesidades que actualmente no satisfacen la industria local. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, ¿qué tal si, un ejemplo sencillo, pero que es práctico, ¿qué tal si queremos poner nosotros un negocio de alimentos? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de determinar qué alimentos se venden aquí en la ciudad de Loja y cuáles posiblemente no, y que sea obviamente quiera la gente consumir. Entonces, es una manera de
de determinar necesidades que actualmente no satisface la industria local. Otra situación es determinar mercados servidos inapropiadamente. Puede hacer que esos productos y servicios sí existan aquí en la localidad, pero que no sean lo suficientemente buenos y que nosotros podamos entrar a competir produciendo de mejor manera. Y finalmente, necesidades de apoyo. Sí, por ejemplo, hace tiempos un gran negocio que se dio en nuestro medio es las empresas de transportación, porque hubo una época que era muy difícil comprar vehículos para las empresas de servicios, por ejemplo, la empresa eléctrica, de las telecomunicaciones, y se crearon una gran cantidad de empresas que daban el servicio de transporte de personas y de mercaderías a estas empresas. ¿Sí? Entonces, todo eso se puede ir desarrollando. Por ejemplo, aquí, bueno, no se utiliza todavía, pero yo creo que a futuro, y ojalá se dé, porque serían oportunidades de trabajo, por ejemplo, para ustedes. En otros países, las empresas de servicios son pequeñitas, no tienen personal. Por ejemplo, la empresa eléctrica, por poner un ejemplo, pero puede ser también la empresa de telecomunicaciones, no tienen linieros, no tienen electricistas, sino que son empresas privadas las que dan ese servicio. Entonces, por ejemplo, uno va y se compra un medidor en la empresa eléctrica, no es el personal de la empresa eléctrica el que va y le instala el medidor, sino que son empresas privadas que hacen la instalación. Entonces, uno va a la empresa eléctrica, dice, quiero que me instale un medidor en tal dirección. El empleado de la empresa eléctrica llama a la empresa privada y le dice, déme instalando un medidor en tal lado. Los que yo pienso y ojalá se dé, en el corto plazo se dará. Se hace de empezar a contratar este tipo de cosas. Por ejemplo, otra situación que se puede manejar también ahí es el mantenimiento eléctrico. En vez de tener cuadrillas de mantenimiento, se contrata el servicio de mantenimiento y cosas como esas. Entonces, son necesidades de apoyo que también es una situación que uno puede ir buscando para trabajar. En tercer lugar, se hace estudios de las necesidades de materia prima de los negocios existentes. Se estudia con la ayuda de, asimismo, de la información de la Cámara de Industrias y se presentan oportunidades de inversiones. ¿Cuándo? Las materias primas y otros componentes se obtienen de zonas muy distantes. Los componentes especializados se pueden suministrar por un solo productor a precios bajos. Entonces, miren, también pueden estudiar, pueden tratar de ver qué materias primas requiere la industria local, los negocios locales, que a lo mejor les sea muy difícil comprar, que tenga que venir de otros lugares, o que exista un monopolio, que es solo una persona entregue esas materias primas, puede ser un nicho para uno ir a competir. Es decir, yo le consigo más barato, yo le puedo entregar de forma periódica, garantizada, etcétera, etcétera. Entonces hay formas de ir uno ganándose la vida en estos temas. D. Análisis de las tendencias de la población y de la información demográfica. Se proyectan a través del estudio de los cambios en edad de la población. Luego tenemos análisis de las tendencias económicas. Los cambios en las condiciones económicas pueden generar nuevas necesidades públicas, las mismas que se pueden traducir en posibilidades de inversión. ¿Sí? Entonces, miren, se tiene que hacer un análisis de cómo se va desarrollando la ciudad. Cuando las personas empiezan a tener más recursos económicos, empiezan a tener nuevas expectativas, empiezan a tener nuevas necesidades, normalmente suntuarias, de comodidad, de confort, y entonces uno ahí puede también entrar a ofertar ciertos productos que uno pueda venderles, ¿no es cierto? Luego se puede hacer también análisis de cambios sociales. Las sociedades están sometidas a una evolución que se traduce en cambios en los valores sociales. Hoy en día existe un deseo de actividades recreacionales. ¿Sí? Pues ahí también está una oportunidad. Situaciones de orden político y estratégico, muchos proyectos se estudian y se realizan por urgencia. Y finalmente, los estudios de mercados.
Algunos proyectos surgen como una necesidad del mercado, los cuales, o los mismos que son detectados a través de problemas, carencias, bloqueos, situaciones monopólicas identificables dentro de dichos estudios se tiene que nomás. Análisis de las importaciones, o sea, indicar en un mercado si existe o no existen los productos, ¿sí? Y de dónde hay que traerlos para satisfacer la demanda local. Se puede hacer estudios también de mercado de exportación de bienes y servicios para cuya producción el país esté especialmente dotado, ¿sí? Aquí ponen el ejemplo, por decir algo, del petróleo de Venezuela, pero nosotros tenemos un ejemplo más cercano, que es, por ejemplo, el tema del cacao que produce el Ecuador. ¿Sí? Entonces, es conocido a nivel mundial que el cacao que produce el Ecuador es uno de los mejores del mundo. Entonces, ¿qué han hecho ahora los empresarios? Hay muchos empresarios del Ecuador que venden el cacao chúticas en varios países a muy buen precio. Entonces, es una forma de ir viendo este tema, mercados de exportación de bienes y servicios. Por ejemplo, en Cuenca se ha desarrollado mucho el tema de la exportación de las artesanías. Está muy desarrollado, Chúticas, y también tiene buenos resultados económicos. Se puede también analizar mercados de exportación de bienes y servicios cuya producción no depende de condiciones naturalmente excepcionales. Entonces, bueno, esto ya es un tema un poco más desarrollado. En nuestro medio todavía creo que es difícil encontrar esto. Sustitución de la producción artesanal por la producción fabril mediante el examen de la tecnología existente. Entonces, también puede ver, ustedes pueden analizar qué actividades se hacen en forma artesanal en nuestro medio y buscando un poco de tecnología se puede mejorar mucho la producción, abaratar los costos y competir en esos mercados. Se debe también hacer estudios de crecimiento de la demanda interna, nuevas oportunidades de diversificación de las industrias y empresas de servicios. Entonces va creciendo la población, van creciendo las necesidades. Luego se tienen los famosos estudios de la demanda insatisfecha. Ese es el típico caso de las empresas eléctricas, porque eso les decía, siempre las personas necesitan el servicio de energía eléctrica. Entonces, ahí es el típico caso del ejemplo para esto. Y las variaciones en la estructura de costos de los productos. Entonces, miren, no sé si ustedes conocen, hay una diferencia entre lo que es el costo y el precio de un producto o de un servicio. Entonces, el costo es lo que le cuesta a usted producir ese bien o ese servicio. Y el precio es lo que las personas están dispuestas a pagar por ese bien y servicio que ustedes ofertan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en un proyecto? Tratar de vender al precio más alto y tratar de producir al costo más bajo. Pues con eso se maximiza las utilidades, los beneficios. ¿Sí? Y entonces, existe una gran cantidad de otras alternativas que ustedes pueden verlo en el texto para ir determinando cuáles pueden ser posibles proyectos que nosotros podemos ir desarrollando. Finalmente, cuando ustedes tengan la oportunidad de viajar, estar visitando otras ciudades, otros países, ustedes ya tendrán la oportunidad de asistir a ferias industriales, a exposiciones, entonces, unidades para poder captar alguna idea de un negocio y aplicarlo en nuestro medio. Bien, ¿alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Los proyectos que ustedes tienen como Claro. empresa eléctrica, ¿quién los tiene que firmar o quién los fiscaliza o qué autoriza? A ver, repítame, por favor, casi no lo entendí muy bien. Repítame un poquito más alto, por favor. Los proyectos que tiene La la pregunta. empresa eléctrica,
se plantea proyectos, pero ¿quién le da la autorización o el visto bueno para que se ejecuten? Ya, verá, en el tema de los proyectos que desarrolla la empresa existen dos tipos de proyectos. Hay unos proyectos que los desarrolla la propia empresa. La propia empresa. Entonces, en ese caso, la empresa lo que hace es contratar ingenieros para que desarrollen los proyectos. Se paga para que hagan los estudios y obviamente, claro, los profesionales de la empresa los califican, los registran y luego los ejecutan. Y hay otra modalidad que son los proyectos particulares, que hay personas que necesitan el servicio de energía eléctrica y entonces esos proyectos son desarrollados por ingenieros en libre ejercicio. Y entonces esos ingenieros tienen que registrarse, hay un proceso de registro en la empresa para poder desarrollar esos proyectos. Así es la situación. Ay, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Cuál es el proceso de preparación y evaluación de los proyectos? Entonces, aquí hay una figura que más o menos nos indica cómo es la estructura para hacer un proyecto, que es lo que les decía, que a veces lo coge de nuevo a uno cuando está empezando a trabajar profesionalmente. Entonces, el proyecto empieza por una formulación y una evaluación del proyecto, ¿no es cierto? Tenemos una idea, entonces tenemos que evaluar si eso es factible o no. Se hace una definición de los objetivos que persigue el proyecto que vamos a desarrollarlo. Una vez que se definen esos objetivos, entonces hacemos un análisis del mercado para ver cuántos productos y servicios podemos estar vendiendo. Se hace el análisis técnico para determinar cómo hacer esos productos y servicios. Hacemos un análisis económico para ver si es rentable o no el proyecto que vamos a hacer. Y se puede hacer un análisis en donde se determina ciertas situaciones que van a estar relacionadas con la ejecución del proyecto. Por ejemplo, hay que hacer un análisis del entorno porque a veces hay personas, hay comunidades que se oponen a la ejecución del proyecto. Es una situación que aquí aparentemente no sería tan importante, pero es fundamental. Por ejemplo, nosotros ahora estamos queriendo desarrollar un proyecto en el sector de Gualaquiza, proyecto de inversión bastante grande, más o menos $5 millones que vamos a invertir allá, pero lamentablemente la comunidad se opone al desarrollo del proyecto. O sea, no dejan que la empresa lo pueda construir. Entonces, por eso hay que hacer este análisis socioeconómico para tratar de protegerse ante estas situaciones que pueden ser coyunturales graves, que pueden poner en riesgo la ejecución. Ahora mismo estamos con ese problema. Prácticamente está un 50% de probabilidades de que no se pueda desarrollar el proyecto por la oposición de la sociedad, que no quiere que se haga. Bien, luego de que se hace todos esos estudios, se hace un resumen y unas conclusiones. Pues mire, ¿cuáles son las conclusiones? Decimos, el mercado que vamos a atender es de tal magnitud. Para ello vamos a tener una utilidad de tanto por ciento. Y el análisis socioeconómico, miren, se puede ejecutar el proyecto, no hay oposición de la gente, etcétera, etcétera. Ese sería el resumen de conclusiones. Puede ser, eso también les comento, puede ser que en todo ese análisis se tenga que ir tomando medidas que nos lleven a una retroalimentación y que volvamos a definir objetivos y todo eso es muy común en la ejecución de proyectos y es algo que la gente no está acostumbrada en nuestro medio. Por decirle algo, hicimos el análisis de mercado, hicimos el análisis técnico, pero el análisis económico no nos da rentable. Entonces tenemos que hacer una retroalimentación y volver a definir nuevos objetivos, por lo general menos ambiciosos, hasta que el análisis económico sea favorable. ¿Sí? O como en el caso que les cuento de este proyecto de Gualaquiza, el análisis socioeconómico nos dice que no, ya cuando todo estaba ya decidido,
Y posiblemente tengamos que volver a definir objetivos. Ya lo estamos haciendo mismo. Y hemos tenido varias reuniones de trabajo para redefinir los objetivos que perseguía el proyecto original, que van a tener que cambiar. ¿Sí? Entonces, así es como se desarrolla el proyecto y ya vamos a ir viendo un poco en detalle cada una de estas fases, cómo las vamos a ir desarrollando. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí o si no para concluir la clase? No, ingeniero, todo claro. Hasta ahora. Perfecto, entonces, con esto, si Dios quiere, nos vemos el próximo día, miércoles, para hacer la prueba y entonces ya continuaríamos también las clases. Que pasen bien, jóvenes. Listo, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego.